El poder, cuando se reconoce, estoy hablando como una hipótesis, ¿no? Como un sentido figurado. Si de veras reconoce la realidad, la existencia de cada persona, no le queda otra más que encontrarse y dialogar con ella, y mediante este instrumento de diálogo que nos permite la comunicación interpersonal, saber, conocer lo que hay en la otra persona, pero también qué piensa y qué decide, o qué no quiere y qué no decide. ¿Me explico? Pero el poder siempre ha juzgado desde arriba, ha prejuzgado desde arriba la bola. Por eso es una plebe, una bola, la gente, pero no un conjunto de personas distintas. Esto se los digo porque miren, vivimos en una época, las personas siempre han sido originales, la humanidad siempre ha sido diversa, pero nunca la habíamos reconocido como hoy, ni nunca se había atrevido el ser humano a mostrarse como es. Una diversidad sexual, pero no solamente la diversidad sexual. Ha existido la diversidad de pensamiento, la diversidad de conciencia, la diversidad política, la diversidad filosófica, la diversidad de moda, la diversidad de todo. De todo. Entonces, cada uno es un original, ¿sí? Que estamos coincidiendo en algunos momentos, como este, por ejemplo. Fíjense, las personas que estamos aquí, por primera vez estamos coincidiendo. Y nunca más vamos a coincidir todos los que estamos aquí, porque alguien nos va a faltar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un hecho que sí. Entonces, estamos ante una diversidad, pero estamos también ante un momento original de nuestra historia. Yo quiero que hagan un ejercicio mental y traten de hacer como una memoria, meterse mentalmente en ese horizonte de nuestra historia humana. No hay dos humanidades, hay una sola, ¿sí? Y dentro de esa diversidad tenemos como común un origen, características de tránsito, somos migrantes, somos indigentes, porque todos siempre hemos necesitado de las mismas cosas fundamentales y básicas, ¿no? Como comer, como tomar agua, como todos tenemos necesidad de asearnos, ir al baño, tener un techo. Necesitamos de los demás, necesitamos también de Dios, porque solos, la existencia solita nos es amenazante, sin un sentido trascendente, sin la fe, sin un saber qué va a pasar después de nuestra muerte, y si existe la muerte o solamente es un cambio de vida. Todo eso nos preocupa. La época que estamos viviendo hoy, si hacemos ese ejercicio mental de ponernos en el horizonte histórico, vamos a ver, hace millones de años, aparece el ser humano como es hoy. Los homínidos, pero llámenle con el nombre que quieran. Los científicos todavía no se ponen de acuerdo. No saben si es el hombre de Neandertal o el Cromañón, pues ya es como nosotros. El hombre de Cromañón ya tiene todas las características de nosotros, pero de alguna manera estamos hablando de muchísimos años. Después viene el tiempo del sedentarismo, cuando ya no somos tan nómadas y empezamos a sentarnos y empezamos a desarrollarnos y empezaron las grandes culturas de la humanidad que ya conocemos. Ahí está Mesopotamia, está Egipto y después grandes culturas ya más civilizadas como Grecia, como Roma. Y después entramos en la Edad Media, 1000 años
del siglo IV al siglo V, del siglo V al siglo XV, entramos a la Edad Media, y en esa Edad Media suceden muchas cosas, pero la Iglesia básicamente le pasan más cosas, porque pasa de ser una institución perseguida por el Imperio Romano, acaba tragándose el Imperio Romano, y entonces ella toma hasta su organización, su estructura, sus nomenclaturas, que aún hoy permanecen todavía en la Iglesia Católica, en el Vaticano. Este es un cambio importante, pero también nosotros hemos salido de la Edad Media y empezamos un movimiento, fíjense, que conocemos como el humanismo. ¿Por qué humanismo? Porque se encontraron, bueno, quiero regresarme un poquito. Con la caída de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, Turquía ya europea, ¿verdad? Turquía, nosotros tenemos en la mente el mapa de Turquía, de Anatolia, ¿verdad? O de Turquía, y pasando donde termina Asia, empieza Europa con Estambul. Hoy Estambul antes era Constantinopla, la sede del Imperio Romano de Occidente, de Oriente. Entonces, fíjense, con esta caída, la Iglesia ortodoxa se había peleado con la Iglesia de Roma, con el Papa. El patriarca de la Iglesia ortodoxa se peleó con el Papa por tonteras, porque no era otra cosa más que tonteras, pero se pelean. Y durante mucho tiempo no se hablan, rompen. Hay intentos de reconciliarse, pero no lo logran. Cuando los árabes, cuando los musulmanes entran y están a punto de tomar Constantinopla, ahí se conservaban todos los tesoros culturales de Occidente. ¿Se acuerdan con la caída de Roma por medio de los bárbaros? Muchos de esos documentos que habían tomado los romanos con la conquista del mundo griego, con los helenos, todos esos documentos que eran rollos, era toda una biblioteca de miles y miles y miles de volúmenes, no eran libros como ahora, eran rollos o tablitas o qué sé yo. Todo eso se pasó en gran parte a la Biblioteca Real de Constantinopla, del patriarcado y también del imperio bizantino o imperio romano de Oriente. Todo eso estaba ahí guardado, pero permaneció guardado durante muchísimo tiempo y nadie lo había sacado. De repente, cuando los musulmanes toman Constantinopla, pues muy peleados o no, los hermanos ortodoxos griegos toman todos esos tesoros y los llevan en cofres, los llevan como sea, en una carga importantísima, y se la llevan a Roma, porque era el único lugar seguro. El Papa era poderosísimo en ese momento, tenía ejércitos, tenía todo, y era el único que podía resguardar esos tesoros de los griegos y también de los romanos. Se lo dejan al Papa, y el Papa empiezan como a hacer un inventario, pero empiezan a sacar los documentos. Y aparece Sócrates, y aparece Aristóteles, y aparece Platón, y aparecen todos los filósofos, pensadores, historiadores, literatos griegos, pero también los latinos. Y entonces empieza un interés muy grande, porque básicamente es una plataforma humanista. Y entonces empiezan a tratar de volver a los orígenes del humanismo occidental. Esto desencadena en Europa una corriente que se llama humanismo, y nacen universidades tan antiguas como la de París, y nacen otras universidades,
desde la Edad Media, pero ya preparando un movimiento. Acuérdense que primero son las ideas y luego son las acciones. Entonces, el humanismo es un movimiento cultural, como su nombre lo dice, de vuelta al ser humano, a los clásicos, a nuestras raíces occidentales, que permite generar un pensamiento distinto. Y entonces, la caída de Constantinopla, por un lado, la recuperación de ese acervo cultural helénico y romano, permiten despertar el interés en Occidente para volver a las fuentes. Y es ahí donde tomamos un aire importantísimo cultural. Y suceden dos cosas. Primero, que el hombre y la mujer vuelven a sus orígenes. Y la otra, se empiezan a destetar, ¿verdad?, el pensamiento, todo esto, de la tutela de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica era el poder máximo. Ponía reyes, quitaba reyes, ponía emperadores, quitaba emperadores. Era el poder máximo. Entonces, la gente ya estaba harta de esto. Y era lógico que un hijo que va creciendo, pues quiera ser él mismo, ¿no? Y entonces se empieza a separar el pensamiento. Las universidades empiezan a ser laicas también. Y el pensamiento empieza a correr libremente. Después viene lo que conocemos nosotros, el Renacimiento. Otra vez lo mismo, ¿renacer de qué? Volver a lo nuestro, volver a las formas, volver. En la Edad Media el cuerpo estaba disimulado, estaba soldallado, porque les daba vergüenza. Era una corriente muy espiritual y poco humana. Entonces, ahí no. Ahí el Renacimiento exhibía a la mujer con los pechos, al hombre con su pirulí. Pues todo esto, ¿no? Pues sí, como es, ya no tanto disimulado, sino todo el cuerpo como es. Y empiezan a destacar la belleza del ser humano y todo esto. Con el tiempo hay una emancipación, hay una independencia de las ciencias respecto y de la literatura y de la cultura del humanismo respecto a la Iglesia Católica. Y aquí empieza a haber tesis audaces que son perseguidas por la Iglesia Católica, porque la lectura de la Iglesia Católica era a partir de una interpretación de la Biblia. La Biblia no es un libro científico, es un libro de fe. Por eso no checaba las búsquedas de los científicos con las explicaciones pietistas de la Iglesia Católica. Entonces se empieza a ver como un rompimiento y hay un renacimiento. Del Renacimiento vienen personas críticas como el padre Martín Lutero, que cuestiona la Iglesia, cuestiona la corrupción de la Iglesia, la venta de las indulgencias, estar pagando lotes de cielo por lana para que los papas de aquí vivieran como reyes, y de hecho ya vivían como reyes. Pasa el tiempo un poquito, fíjense, pasa un poquito, como 200 años, y viene un movimiento muy, muy fuerte que se llamó la Ilustración. La Ilustración es metodologías, hoy dijéramos un know-how, ¿verdad? Metodologías para estudiar el pensamiento, estudiar al ser humano y manejar las ciencias. Y entonces aparece primero un hombre, Descartes, que es un hombre creyente, que jamás propone un nuevo método para contradecir la verdad, contradecir la Iglesia o contradecir la fe católica. Pero él propone un método de la duda metódica. ¿Sí se acuerdan? Dice, pienso, luego existo. Y dice, hay que poner como método para avanzar en las ciencias la duda metódica. De entrada, dudamos de todo para poder demostrar metodológicamente si una cosa es verdadera o no. Fantástico, fantástico. Y lo empieza a hacer y empiezan a aplicarlo en todo. Y entonces la razón se empieza a separar de la filosofía, de la fe,
No es que sean ateos, estamos hablando de una metodología. Y entonces empieza esta renovación del movimiento, una revolución en donde la razón se pone como algo muy importante. Un poquito después, acuérdense otra vez, las ideas van a provocar acciones revolucionarias. Y de esta ilustración viene la Revolución Francesa en 1789, con 3 postulados, pero súper revolucionarios, tan antiguos como el mismo Jesús. Libertad, que no la tenían porque la tutela de la Iglesia Católica era espantosa. Era una sociedad sumamente controladora y no permitía el pensamiento opuesto. Si alguien tenía un pensamiento opuesto, sobre todo en cuestión de fe, simplemente lo achicharraban. La iglesia tenía métodos de tortura, ¿sí? Cuando yo digo la iglesia, no me refiero nada más a la parte romana, también la parte protestante. Es iglesia, es una sola iglesia. Entonces, empieza este movimiento emancipador y alumnos de los jesuitas empiezan a ser muy críticos contra la misma iglesia y proponen libertad, igualdad y fraternidad. 3 términos sumamente evangélicos propuestos por la doctrina y la palabra de Jesús. ¿Qué pasó? Inmediatamente el Papa Pío VI contradice y condena estos postulados como heréticos. Imagínense, condenando la esencia misma de la doctrina de Jesús. Ahora resulta que Jesús es herético por proponer la libertad, que nos hará libres, decía Jesús, la verdad nos hará libres, o la igualdad, decía, nadie tenga titulitos de superioridad, a nadie le llamen padre, a nadie le llamen guía, a nadie le llamen maestro, porque hay uno solo y ustedes no son más que hermanos, igualitos, igual dignidad, no hay más dignidad para uno que para otro, todos tenemos la misma dignidad. Entonces, estos postulados fueron condenados por el Papa Pío VI. Imagínense qué vergüenza para la Iglesia que la máxima autoridad de la Iglesia Católica condene postulados católicos que estos revolucionarios, alumnos de jesuitas, habían sacado. Pero luego de la Ilustración y de la Revolución Francesa sigan la huella del horizonte histórico que les estoy diciendo, porque vamos a aterrizar en México. Estos postulados de la Revolución Francesa pasan a México por aquellos que llamaban libres pensadores. Querían tener libertad para pensar, y pensar libre para ser iguales y para ser fraternos, para ser hermanos. Pensamiento precioso. Y esto lo toma la masonería también. La masonería lo toma. La masonería tuvo un origen dentro de la misma iglesia. ¿Sí? La masonería no es ni diabólica ni se hizo en contra de la Iglesia Católica. Pero era un espacio de reafirmación donde ya la iglesia no podía meterse y donde podían esperar, valorar estos principios que les digo. Bueno, esas ideas pasan a América, llegan a México, y hay personas que estudian todo esto, estos postulados, y entre ellos son los que llamamos en México los liberales. En México independiente del siglo XIX, encontramos dos partes. Los conservadores, que querían ser imitamonos de las potencias europeas y querían a fuerza que tuviéramos una monarquía, a imitación de Europa. Pues si durante la colonia habíamos tenido una monarquía, ¿por qué no seguirla en el México independiente? Y hay otra corriente que hace más caso de estos pensamientos de Francia y de la Ilustración, que dicen no, vamos a tener un México republicano, y el régimen que queremos que haya en México, un régimen
democrático, republicano, representativo y federal. Fíjense qué ideas más increíbles, ¿no? Ya, pero tengo que decir que para cuando Francia hace su revolución, ya tiene su constitución. En Estados Unidos ya tenían una constitución, ¿eh? La constitución, la primera fue aquí de Estados Unidos, la primera. Entonces, así las cosas, México en el siglo XIX sufre unas guerras tremendas, ustedes lo van a ver, un pleito a muerte entre conservadores y liberales. En el fondo querían, ¿qué se va a definir? ¿Es una monarquía o es una república? Al final gana el licenciado Benito Juárez y todos los liberales, y logran definir para México la república y alejan la posibilidad de una monarquía. Así nos encontramos con un México bien revuelto, con pérdida de la mitad del territorio, con un presidente como Santana que lo eligen 16 veces, ¿verdad? Y que acaba siendo un dictador horrible. Todo esto le pasa a México. Al final llega con una desigualdad tremenda a finales de siglo, con un hombre otro indígena que había luchado por la libertad y acabó siendo un dictador, Porfirio Díaz, y entra así el siglo XX, con la primera revolución del siglo a cuenta de México. La Revolución Mexicana es la primera revolución del siglo XX. Nosotros todavía no acabamos de asimilar nada de eso que les digo. Hay gente que viene cargando con épocas antiquísimas, todavía no han conocido la Ilustración, no hemos sabido los postulados de la Revolución Francesa, todavía no saben exactamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en la escuela se estudia, pero falta comprensión un poco de esto, y todo lo demás que ustedes quieran. Entonces el México de hoy es un México convulsionado, revuelto, mutante, por factores y causas universales, globales que venimos cargando, pero también por la propia dinámica nacional, por todos los sectores que están jugando un papel importante. Estamos entrando al siglo XXI con una crisis tremenda en México, crisis económica, crisis de identidad, porque siendo un país tan rico en raíces, en factores de identidad de los pueblos originarios, la verdad es que nos avergonzamos y no queremos vivir conforme a esos valores y estamos más siguiendo los valores capitalistas, imitando al país del norte. Y entonces tenemos un problema grave de identidad. También un problema grave de identidad espiritual, porque siendo cristianos no leemos los evangelios, siendo cristianos no le hacemos caso a Jesús, desconocemos cuál es su propuesta, que es el reino de Dios, y entonces todos esos años, ¿verdad?, y el siglo pasado nos han manipulado. Y México no ha acabado de hacer una síntesis, no acaba de asumir sus raíces con orgullo, sus raíces indígenas, y sobre todo vivir hoy con los valores que nos dan los pueblos originarios. Porque es muy fácil el folclorismo, es muy fácil vestirse por una prenda indígena y presumir que uno se siente orgulloso de las raíces mexicanas y vivir como gringo. Es decir, con el consumismo y tantas cosas que nos han metido en la cabeza. En esas andamos, cuando hoy en México tenemos la oportunidad de volver a lo nuestro, de hacer una síntesis de nosotros, no recuperar la identidad, sino forjar una nueva identidad. Una identidad que no va a ser una foto, tiene que ser una película, porque nuestra identidad es dinámica, va cambiando. No es una foto, es una película que se va haciendo, pero una identidad que debe de clarificar los factores de lo que somos o de lo que queremos ser. Hasta aquí me expliqué. Ahora
paso a otra cosa. Lo que da la identidad, lo que forja una identidad de una persona o de un pueblo son referentes. Fíjense, yo empecé diciendo eso. Los referentes son esos asideros, esos ejes existenciales de mi conciencia que me van a ubicar y que me van a decir quién soy yo, como persona, como individuo, pero también como pueblo. ¿Sí? Y entonces yo tengo que definir qué soy y qué debo hacer. Un ser y un qué hacer. Y es aquí, fíjense, donde yo quiero hablarles todo esto que les platiqué, nada más en la introducción. Sí, porque quiero explicarles lo que está pasando en México con los referentes. Miren, nosotros, si no tenemos referentes, es como estar en una alberca profundísima y no tener siquiera de dónde agarrarme. Me voy a hundir. Un referente para nosotros, yo ya lo dije, es Jesús. Pero hay un problema. Tenemos un Jesús oficial y tenemos ese Jesús joven de Nazaret que está en los evangelios. Ese nadie lo puede alterar. Ahí está. El que quiera conocer cómo es Jesús va a los evangelios, aclarando que los evangelios no es un libro histórico que fueron describiendo con fechas, lugares y acciones lo que Jesús hizo y fue. Es la memoria histórica de una comunidad que fueron juntando todos los testimonios y con la ayuda del Espíritu Santo dijeron, pues esto es lo más importante de la vida de Jesús. Pero es un referente. Pero ese Jesús de los evangelios resulta que es distinto al Jesús oficial. Es más, yo podría decir que el Jesús oficial es casi lo contrario en muchos aspectos a lo que decía Jesús en los evangelios. Estoy hablando de referente. Estoy hablando de a qué Jesús le vamos a hacer caso. Porque Jesús oficial puede servir al Opus Dei, Jesús oficial puede servir a los legionarios de Cristo, puede servir para justificar, poder y dinero en el Vaticano, etc. Pero el de los evangelios, ahí está, van diferencias. El Jesús de los evangelios nos dice que nadie está por encima de otro, que no hay títulos de supremacía y que nosotros y nosotros somos hermanos. Esto lo tenemos en la iglesia. Tenemos una iglesia jerarquizada en pirámide, estratificada, con títulos reales ridículos, porque son ridículos. La iglesia no puede ser una monarquía, no puede ser una monarquía. ¿Cómo que tenemos monseñores? Es lo más ridículo que se pueden imaginar. Monseñor es mi señor. ¿Somos nosotros lacayos? ¿Somos nosotros siervos, como en el tiempo del feudalismo? ¿Y hay señores? Claro que no. Somos hermanos, punto. También Jesucristo integró un movimiento. La iglesia es un movimiento, no es una institución estática. La iglesia es un movimiento incluyente, que incluye lo diverso, pero no lo hace masota, lo hace coincidir voluntariamente en lo que cada quien pueda hacer, respetando la conciencia. Jesús mueve conciencias, no las manipula. Entonces las mujeres son parte importante de la vida y del movimiento de la iglesia. Lo primero que hace la iglesia en los primeros años después de la resurrección es excluir a las mujeres. Ya hemos vivido 2000 años sin ellas. Jesús llamó a jóvenes, no llamó a viejitos. Yo no tengo nada contra los viejitos, ¿no? Yo mismo tengo 73 años. Pero Jesús llamó a jóvenes, hizo un movimiento de jóvenes. Después de su muerte, tal pareciera que la iglesia se hubiera propuesto escoger exactamente como los servicios de autoridad y todo eso, a puro viejito. Con todo cariño y todo respeto, el Papa es un viejito también y tiene 81 años de edad. Y aunque sea muy abierto y sea muy santo y admirable,
no deja de ser viejito y no puede ser un modelo de la iglesia que Cristo fundó. Cristo fundó jóvenes, incluyó a todos, por supuesto, pero dio el servicio de autoridad a personas jóvenes. ¿Por qué? Porque Él era itinerante y la iglesia de hoy es residencial. Jesús era pobre, hoy la iglesia es rica. Jesús se preparó 30 años para su vida pública. Tuvo 3 años de vida pública y celebró una sola misa y no la cobró. Hoy cobran por todo. La iglesia se volvió una tiendita, sobre todo en México, ¿sí? Y ya no quiero seguirle todas las diferencias, pero estoy hablando de referente. ¿Nosotros a qué Jesús vamos a seguir? ¿Al Jesús oficial o al Jesús que está allí? Porque además, déjenme decir otra cosa. Si Jesús es el de los evangelios, ¿cómo es posible que yo, como representante de Dios, viva otra cosa? ¿En qué Jesús creo? ¿O creo en el discurso del Jesús de los evangelios, pero en la práctica yo lo traduzco a mis conveniencias para vivir cómodamente y con privilegios? Qué padre, ¿no? Bueno, entonces, ese referente está en juego. A mí me preocupa, porque la iglesia de hoy se ha vuelto floja, no quiere evangelizar. Y si evangeliza en cursitos o evangeliza en un salón, en un pizarrón, como si la vida fuera cuestión de clase, una clase. Eso no, la vida es vida y se transmite con el testimonio, se transmite viviendo lo que hemos aprendido de este gran referente que es Jesús de Nazaret. Entonces, hoy les puedo asegurar que a nivel mundial la iglesia no tiene como prioridad la evangelización, la educación en la fe. La educación en la fe no es adoctrinar, la educación en la fe es acompañar la vida como lo hacía Jesús. Jesús era un hombre de abajo, era un joven de fuera, un joven que acompañaba a todas las víctimas de las injusticias, de la exclusión, y luchó por generar una dinámica diferente con él mismo de la inclusión, ¿sí? Yo no es espacio para hablarles solamente de este referente, pero les quiero decir que si México no toma de verdad como referente al Jesús de los evangelios, no vamos a cambiar. Nuestros políticos son muy religiosos, todos son católicos, los zetas, todos eran católicos, iban a misa, todos fueron bautizados, confirmados, hicieron la primera comunión, se casaron y fueron compadres de no sé quién. Todo eso hicieron y ya ven todo lo que han hecho. ¿Por qué? Porque su referente era un Jesús oficial. No es el Jesús que está en los evangelios, que nos cuestiona, que nos mueve la conciencia, que nos llama, que nos pide conversión, que nos exige prioridad para el reino de Dios y su justicia. Así están las cosas. Entonces, yo ya no quiero detenerme en esto más, pero decirles que los mismos obispos reconocieron a nivel continental el 13 de mayo de 2007 que estábamos en la calle en cuestión de evangelización. Y toda esa iglesia que les describí, ahí la dicen ellos. Es metodología de ver, pensar y actuar. Y en el ver hacen un análisis pastoral de la realidad. Y dicen, estamos muy mal, tan mal que tenemos que recomenzar. ¿Pero desde qué referente? Desde Jesús. Así lo dicen, desde Jesús. Se dan la receta, pero no la vivieron. Y también dicen que es necesario hacernos discípulos que estemos escuchando la palabra de Dios. Hace 10 años dijeron esto y seguimos siendo un pueblo católico ignorante, porque no lee la Biblia, porque no lee los evangelios, porque ni siquiera es capaz de buscar en los telefonitos esos celulares la aplicación del evangelio de hoy, las lecturas de hoy. Yo no digo que carguen con la Biblia, pero ahí está, toda la Biblia está ahí, y Aparecida Brasil, ese documento que les digo, ahí está. No lo lee el que no quiera, pero ahí está. Entonces, no han cumplido. Necesitamos otro tipo de jerarquía. Para empezar, ni siquiera fundó Cristo jerarquía.
fundó servicio de autoridad, que es muy distinto. Él nunca fundó jerarquías, él estaba totalmente de acuerdo con eso. Y un texto muy importante para demostrar eso es aquello cuando Jesús va caminando, ¿verdad? Y entonces van mujeres y van hombres, sus discípulos eran mixtos, había hombres y había mujeres. Iban dos de sus más allegados discípulos, Santiago y Juan, que eran inseparables de Jesús, y la mamá iba con ellos. Y Jesús aprovechaba el camino. Fíjense, por favor, traten de imaginarse un Jesús tan distinto. Jesús es un agente del camino, es itinerante, y en el camino enseñaba grandes cosas. En lo que se trasladaban, él iba hablando, iba enseñando, era un maestro que no perdía tiempo. Y entonces les habló del reino de Dios. Y la mamá de estos dos, Santiago y Juan, para la antenita y dice: ah, caray, reino, oye, te voy a pedir una cosa. Manda que uno de mis hijos se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha, posicionando el hueso, la mamá. Porque pues eran personas ignorantes, no sabían leer y escribir. Entonces Jesús decía reino, y el único reino que ella conocía era el de Herodes. Entonces, pues un hueso para mis hijos, como buena mamá, pensarlo. Y Jesús les dice: oye, a ver, vengan para acá. Ustedes podrán beber el cáliz que yo voy a beber, o sea, van a poder derramar la sangre. Jesús está hablando de un símbolo, ¿eh? El cáliz es el símbolo de la sangre derramada por Jesús. Ustedes podrán beber el cáliz que yo voy a beber. Y aquellos, siguiendo esa tónica, ¿verdad?, de no saber que se estaba hablando del mismo signo, pero en sentido diferente, dicen: sí vamos a poder, ¿cómo no? Sí vamos a poder. Y le dice: pues mira, a mí no me toca decir sino a mi Padre quién se va a sentar a la derecha, quién se va a la izquierda. Y siguen caminando. Cuando llegan, los otros 10 estaban con una cara de este tamaño, enojadísimos. ¿Cómo que ya la mamá estaban posicionando estos dos en el reino a la derecha y a la izquierda? ¿Y ellos qué? También querían sacar su tajada en el reino, entendiéndolo como poder y como dinero. Fíjense, y Jesús, ya saben, les puso una de aquellas que ya saben. Les dijo: miren, ustedes han visto cómo los jefes de las naciones tratan a la pobre gente. Fíjense cómo hacen sentir su autoridad, cómo tiranizan. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase el último. Y el que quiera ser el mero mero, hágase esclavo de todos y el servidor, a la manera del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido. Imagínense toda la servidumbre que tienen las jerarquías de hoy, sino a servir y a dar la vida por todos. Ese es el Jesús de los evangelios. Entonces, el primer referente que yo les quiero decir es este. Nos están quitando ese referente, nos han quitado ese referente y nos han dejado un Jesús descafeinado, que no dice nada, que no profetiza, que no incomoda, ni cosquillitas hace. Al contrario, creo que los mismos obispos, ¿verdad?, han aceptado cenas o comidas elegantes con meseros, y además han recibido regalitos del PRI gobierno y de los gobiernos en turno. Han recibido regalitos, y por eso hoy es una iglesia agradecida. Y claro que se tiene que callar. ¿Cuándo van a incomodar a este gobierno simulador, corrupto, hipócrita como el que tenemos? No, pues no. Al contrario, soy parte de lo mismo, porque hay rebanaditas del pastel para todos, ¿verdad? Y el pueblo, bien, gracias. ¿Cuándo han visto? Fíjense, es fuerte lo que voy a decir. ¿Cuándo han visto ustedes, con la excepción creo que de Raúl Vera y el obispo de Cuernavaca, cuándo han visto que un obispo ande con las víctimas? Yo no he visto. O que las escuchen, que estén abajo con la gente. Y son personas buenas, ¿eh? Nuestros obispos son decentes, son buenos, pero no han sido formados y no se atreven, tienen miedito.
de lanzarse, definirse con las víctimas, porque saben que desde el momento en que bajen, salgan y estén con las víctimas, van a tener que profetizar ante los poderosos y a las personas que hacen esas víctimas. No se puede permanecer indiferente ante los perpetradores. Eso es lo que está pasando. Entonces, nos han quitado nuestro referente, nos han escondido a Jesús, nos lo han chafeado, nos lo han descafeinado y nos han hecho, este es el Jesús dominguero que te predicamos cada domingo. Ese Jesús no sirve, ese nos salva. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces ya nos tumbaron al referente, que es la principal fuente de nuestra espiritualidad. 2, nos han quitado también el referente de los pueblos indígenas. Pinches indios, de pinches indios no los bajan. Seguimos avergonzándonos, seguimos discriminando y nos han hecho creer que hay que mirar para arriba, porque en el norte está el progreso, en el sur está el atraso. Pobrecitos pueblos indígenas, pobres inditos, ¿verdad? Son los más atrasados, tontitos, son los únicos que están disfuncionando el sistema, porque todo está muy bien, pero los únicos elementos disfuncionales son los inditos, ¿verdad? Y los malmiramos. Somos incapaces de sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas y de tomar y saber descubrir en esas apariencias tan humildes una dignidad tan grande y reconocer algo asombroso, que en estos pueblos originarios está la antítesis del capitalismo y que está esa riqueza que se opone completamente al capitalismo, porque estos pueblos indígenas nos van a llevar una vida plena, una vida realista, de migrantes, de indigentes, humildes, pero que saben usar equilibradamente la vida para poder vivirla y para poder compartirla con los demás. Nos han quitado también nuestra pertenencia a estos pueblos originarios, nos han quitado la memoria histórica, pero también nos están quitando otros referentes. En México tenemos los referentes valientes, que son los periodistas y las periodistas. También tenemos periodistas chayoteros, que les ha dado miedo o han sucumbido ante la conveniencia de un dinerito, y es más cómodo vivir así. Pero hay otros periodistas muy valientes. Antier estábamos conmemorando a Miroslava Breach, ¿verdad? Y la estamos conmemorando al año de haber sido asesinada. Y finalmente sigue en la impunidad. Nuestros referentes valientes de buscar la verdad, de decir lo que está pasando, nos los están descabezando, los están quitando. Están asesinando también otros referentes que son los defensores y defensoras de derechos humanos. Si les hablo de cifras, van a ver cuántos asesinados periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, 21 sacerdotes en este periodo nada más de Peña Nieto, 21 sacerdotes. Entonces, ¿ya para qué les sigo? Nuestro referente vital, para mí, son las mujeres. Venimos de una madre. Las mujeres son las guardianas de la vida, pero también son, perdón lo que voy a decir, pero es mi convicción, son lo mejor de la humanidad. Es la mejor parte de la humanidad. Nosotras, ustedes y yo, nunca hemos conocido una civilización, una cultura, una historia que no sea mangoneada por los hombres. Todo está hecho por los hombres. El sistema capitalista, ¿me van a decir que lo hicieron mujeres? Hombres. Todo ha sido, todo el mundo desde el origen hasta nuestra historia, hasta nuestro siglo XXI, una construcción de puros hombres. Nunca hemos conocido una era, una etapa donde el don de ser mujer se armonice, ¿verdad? De una manera natural al don de ser hombres también. Siempre estamos a las arrebatingas, estamos con una lucha dialéctica, no lo hemos conseguido, pero para allá vamos. Entonces, nos están quitando los referentes. Lo que quiero decirles es esto: lo que está haciendo este sistema del gobierno mexicano, pero también es un sistema económico y político, es desreferenciarnos. Es gravísimo, es desreferenciarnos.
Yo quiero comparar esto que estoy diciendo con una persona que estuviera de repente en una lancha a mitad del mar y de repente la aventaran y esa persona, por instinto de conservación, inmediatamente tomara el borde de la lancha como un asidero y se agarrara fuertemente para poder salir. Y el que está arriba le hiciera así, ¿verdad? Pisando los pies para no permitir que se agarre de nada. ¿Qué va a pasar con esa persona? Díganme. Se va a hundir. Se va a hundir. Y eso es exactamente lo que quiere este gobierno, este sistema panista, priista, capitalista con el pueblo de México. Sin referentes, el pueblo se hunde. El problema más grande que tenemos en México es la ignorancia, la inconsciencia. Eso es. Y entonces la situación que vivimos es esa. Por eso es necesario un cambio. Porque además les voy a decir algo. Cuando caiga este sistema político corrupto, pero también económico, algo de la Iglesia Católica también va a caer. Porque han apostado a las cúpulas de poder, porque se han compartido el pastel, porque se han preocupado por quedar bien allá arriba, que por preocuparse por la gente de abajo. El gobierno se ha divorciado de la base, por eso hoy es repudiado. Pero la Iglesia Católica, aunque no sea repudiada todavía, pero también se ha separado de las bases y se ha separado de las víctimas, que hoy todo México es víctima. Esa es la situación que vivimos hoy. Por eso es importante el cambio. No podemos seguir ya como estamos. Ayer que yo venía, yo le platicaba que veía leyendo lo del aeropuerto. Cómo hablo, dice, no, yo voy a meter amparos para que pare esto, porque ahorita se están dando prisa, en los últimos meses que falta para salir Peña Nieto, firmar concesiones y firmar acuerdos que van a comprometer el erario mexicano, el dinero de México, para estar pagando concesiones que benefician a los de Grupo Atlacomulco, los políticos cuates que están haciendo negocio con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Es lo último. Es un proyecto importantísimo que van a acabar de presentar, de abrir en 2025. ¿Y saben cuándo vamos a pagar esa deuda? Porque ustedes y yo y todos vamos a pagar. Es como un fraude tan grande como, bueno, no tan grande, pero sí parecido al Fobaproa. Todavía lo estamos pagando. Imagínense el rescate de los bancos a costa de la pobreza del pueblo mexicano. Son fregaderas. Y todavía lo estamos pagando. Pues eso nos quieren hacer. Entonces Peña Nieto, antes de salir, con su grupito, ¿verdad? Que además hay unos conflictos de intereses tremendo y mucha corrupción que los periodistas honestos se encargarán de descubrir. Nos quieren enjaretar una deuda y entonces entra AMLO o quien sea y le van a cargar la cuenta porque él tiene que pagar. Son compromisos, fíjate, están firmados por el gobierno, es un compromiso institucional. ¿Ya nos chingamos? ¿Sí o no? Esa es la situación. Por eso ya no podemos dar miedo cada mes, cada día, cada instante que Peña Nieto y esa playa de corruptos que tiene, ¿verdad? Se queden en el gobierno porque cada día nos van a fregar peor, cada día. Por eso es que Andrés Manuel se están parando. Y aquellos le tachan, vean todo lo que le dicen. Y compromete la clase, la estabilidad política, hasta causamos pesadillas, ¿verdad? Al pobre de José Antonio Meade. Así están las cosas. Entonces, pues hay que ponerse las pilas, hay que creer que se puede el cambio, hay que hacer todo lo posible por incidir a nuestros familiares en México y decirles que no tengan miedo, que salgan a votar masivamente, que no vendan su voto, que tengan una votación de conciencia y que definitivamente voten por el cambio. El problema, nosotros somos personas conscientes que nos damos cuenta de todo esto, pero la mayoría de la gente está en ayunas, no lee ni la jornada
ni Proceso, ni Carmen Aristegui, ni otros artículos o personas que sean más críticas y más analíticas. De ese pelo está la situación. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ya lo llevé a un recorrido histórico y ese es el momento que vivimos hoy. Terrible, ¿no? Terrible. Uno se siente impotente, uno se siente, ya déjennos, ya no nos frieguen, ya lárguense, ¿verdad? Ya lo que robaron, robaron, no sean ambiciosos, no sean voraces, ya no nos sigan fregando, no nos hereden cuentas. Por eso, lo que Peña Nieto quiere hacer es dejarnos un país hipotecado. Yo ya lo viví en Oaxaca, ya lo viví. Estuve 18 meses en la capital, en la Comisión de la Verdad, y tuvimos que enterarnos de muchas cosas. Este fulano, ¿verdad? Este ladrón corrupto, porque eso es Ulises Ruiz Ortiz, también todos ellos son cortaditos por la misma tijera. Hizo sus negocios, construyó la ciudad, ¿cómo se llama? Judicial, y la ciudad administrativa, y la ciudad no sé qué, y concesionó, fíjense, él la construye y él mismo se la alquila por 30 años. El gobierno que sea tiene que estar usando a fuerza esas instalaciones que no son suyas, son prestadas, pero está la concesión para alquilarle a ellos, y los beneficiarios son ellos mismos. Lo mismo quieren hacer con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo mismo. Díganme, qué terrible, ¿no? Ya no solamente roban, antes robaban lo que alcanzaban y ya y se iban. Pues que el año de Hidalgo, pero ahorita ya no es año de Hidalgo. Ya son muchos años que nos van a estar robando y que prácticamente nos van a tener como esclavos, ¿verdad? Como esclavos. Eso es trata social, es trata al pueblo mexicano para que siga manteniendo estos zánganos, ladrones corruptos. Eso es lo que quieren hacer. Este negocito y todos los demás, porque ellos solitos, con información privilegiada, se dan beneficio a sus cuates, como se ha visto las concesiones que se han hecho. Eso es indignante, eso de veras que ya sobrepasa toda medida. Ya se excedieron, son cínicos, son rapaces, voraces, insaciables, esos son. Pues así están las cosas, por eso ustedes digan si seguimos otro periodo así o tratamos de cambiar. Miren, a mí la gran incógnita es la gente, porque yo les voy a decir, ¿cómo quieren que reaccione un pueblo ignorante? Porque no lee, la verdad, no lee, no tiene ni dinero para comprar periódico diario, pues no tiene condiciones para alimentar su conciencia, no moral, su conciencia psíquica, darle alimento de conocimientos de lo que está pasando. La escuela es un desastre, porque no es una escuela crítica, analítica, es una educación bancaria. Todavía se da a través de depósitos, ¿verdad? Cada maestro da su depósito en la clase, aunque esté disociado, aunque no tenga que ver nada con la realidad, aunque no forme la persona, pero cumple y da los conocimientos. Cuando salen, tienen un papel nada más, pero les cuesta trabajo comprender las lecturas, les cuesta trabajo ser críticos y analíticos de lo que está pasando. Por eso es que no. ¿Saben que sí está ayudando un poco? Las redes sociales. Pero la escuela, no. La familia tampoco ya garantiza una formación moral, ética, una formación crítica, tampoco la familia, porque la familia está dispersa, está fragmentada, por la misma necesidad de trabajar, cada quien anda por su lado. Hay poca comunicación, y es más la comunicación con la tecnología que con las mismas personas. Entonces, y también para acabarla de molar, el pueblo de México, 82% de católicos, es un pueblo muy guadalupano, muy religioso, pero quién sabe qué tanto tenga fe, porque de que reza, es muy rezandero, amante de la Virgen de Guadalupe como que, pero no oye, no escucha, ni hace caso. Jesús distinguía muy bien entre la religión y la fe. A ver, nada más lo de la Virgen de Guadalupe, fíjense. La Virgen de Guadalupe es un proyecto increíble.
Inconcebible en el siglo XVI, ¿eh? Y menos con los españoles, que todavía los españoles, cuando los demás pueblos andaban ya en el Renacimiento, estos todavía estaban en la Edad Media. ¿Qué pasa con la Virgen? La Virgen quiere un proyecto nuevo, un templo social nuevo, para el México nuevo. Y le dice, a ver, Juan Diego, voy a empezar contigo, voy a empezar desde abajo. La base no va a ser el arzobispo recién llegado, ni mucho menos en el lugar de la dominación, y tampoco en un tecpan, un palacio, porque el obispo vivía en un tecpan, un palacio. No, la Virgen quiere un cali, una casa en el Tepeyac, en lugar donde no hay dominación. Y entonces le dice, voy a empezar contigo, un laico, un pobre, un artesano, ¿verdad? Un más igual, contigo voy a empezar. Y lo manda. ¿Le creen? No le creen. Como tampoco ahora, después de 500 años, le creemos a Marichuy o le creemos a los hermanos indígenas, no le creemos. Pero la Virgen se asegura que primero entren los de abajo, primero los últimos, como su hijo, los últimos serán los primeros. Y después sí, entra el arzobispo. Juan Diego es el experto que le tiene que decir dónde y cómo tiene que hacer lo que dice la Virgen. No es Zumárraga, es Juan Diego. ¿Esto para qué? La Virgen le dice, mira, yo quiero que me hagan aquí una casa, para en la casa mostrar mi amor, auxilio, ayuda y consuelo. Esas 4 cositas que el pueblo mexicano hoy no tiene. Por eso qué fácil es tener la Virgen de Guadalupe, qué fácil es poner de veladora sobre sí que la amamos y visitarla de 14 a 20 millones al año en la basílica. Imagínense la lana que dejan ahí las limosnas. Entonces, eso no pidió la Virgen. La Virgen, como Jesús, no quieren, no merecen ser objeto de adoración. Sería muy tonta la Virgen si hiciera lo que ni su hijo quiso. Su hijo no quiere ser objeto de adoración, quiere ser un referente para cambiar la historia y convertirla en historia de salvación y generar los cambios que en el lenguaje cristiano se llaman Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Todo eso es, ¿verdad que eso no nos enseñan? Y eso es lo que hay que ver. Si no, seguiremos rezando y seguiremos de agachados. Es difícil que un pueblo tenga reacciones diferentes cuando es un pueblo miedoso. Le han sembrado el miedo. Miedo de parte del gobierno, miedo de parte de la iglesia. Porque la iglesia también ha sido una estructura autoritaria que en lugar de dialogar muchas veces y respetar la diversidad, ha impuesto. Y el gobierno igual. ¿Qué vamos a hacer con una ciudadanía así? ¿Qué vamos a hacer con una feligresía así? Por eso, en este momento de tanto déficit educativo, pues no hay que pedir peras al olmo. Nosotros tenemos conciencia muy expandida, muy avanzada, pero la mayoría de la gente no. ¿Por qué? Porque es una sociedad desreferenciada, descafeinada. Puede estar todo lo enojado que quieran, pero ese enojo, ¿qué pasa? Porque sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Esa es la diferencia. Por eso sí tenemos la esperanza. Y claro, la gran incógnita va a estar en los jóvenes, y en las mujeres. Estas elecciones las definen los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Yo es como veo las cosas. No es tan fácil. No podemos creer que sí, ¿cómo no? AMLO va a ganar. Bueno, pues sí, están las preferencias. A la hora de la hora vamos a ver qué pasa. Independientemente de que esta clase política y este gobierno corrupto y los intereses de la oligarquía, pues quieran ceder. No es porque se les vaya a quitar lo que ya han ganado, es porque ya no van a seguir acumulando como ellos quisieran, porque son adictos. Esas 30 familias mexicanas de la oligarquía son familias viciosas, adictas al dinero, muy católicas, eso sí, todos catoliquísimos, pero adictos al dinero. Y el pueblo y los pobres les importan un cacahuate, o sea, cacahuate.
Bien, pues ahí está la comida.